Los martes se turnan. A veces viene Eduardo, a veces Débora. Hoy está Débora Quirin con nosotros. Buen día. Buenos días. Y no vino sola. No, esta vez vamos a conversar, para cambiar un poco el espacio, con Eduardo Espina, que es poeta, ensayista y docente, que nació en Montevideo, pero hace 35 años que vive en Estados Unidos. Ha sido profesor de poesía contemporánea en universidades mexicanas y norteamericanas, y desde el año 82 ha editado varios libros de poesía, entre los que se encuentran Lee un poco más despacio y Cutis Patrio, e integrado más de 40 antologías de poesía. Bueno, en Uruguay ganó 2 veces el Premio Nacional de Ensayo, entre varios premios internacionales, y en 2013 Planeta editó Las Ideas hasta el día de hoy, que era un libro de ensayos sobre distintas personalidades como Tabaré Vázquez, Juan Pablo Revela y Eduardo Barnoyans, donde se cruzaba el análisis y la narración autobiográfica. Pero bueno, el motivo por el que Espina está en Montevideo es La Imaginación Invisible, una antología de su poesía que va desde el año 1982 hasta 2015, que acaba de editar la editorial Sex Barral. Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por estar en este programa que siempre escuchaba y que tiene trayectoria y como decía Débora, después de tantos años en esto, uno respeta mucho las trayectorias porque no es fácil estar. Pero después de después de esta presentación tenemos que recordar que a los 14 años, en verdad, querías ser jugador de Peñarol, hasta que un bibliotecólogo te recomendó la temporada en el infierno de Rimbaud. Sí, correcto. Mi padre era empleado del Banco de Seguros del Estado y cuando vi el título del libro dije mi vida actual, mi autobiografía, una temporada en el infierno, en la biblioteca del Banco de Seguros que estaba en la calle Agraciada. Vos fíjate que en estos años que he estado fuera siempre he pensado en regresar a ver a ese bibliotecario que después me recomendó a Cortázar, un tipo genial que tuvo una gran influencia en mi vida, mucho más de lo que él quizás se imaginó. ¿Pero te recomendó esas lecturas porque eras un patadura en el fútbol y parecía mejor que cambiaras de ocupación o de distracción? Bueno, yo creo que sí, que había algo de santidad en ese hombre, porque primero odiaba el fútbol el hombre, ¿no? Pero a mí me gustaba leer, ¿no? Y tuve una profesora que fue gran influencia en mi vida, la profesora Estela Santos, que aquí ganó premios Florencios en teatro, ¿no? La cual cambió mi vida en muchos aspectos porque me dijo que la literatura no es venir a la clase a leer libros y memorizarlos para los exámenes, sino absorberlos para que te cambie la vida. A mí me la cambió y gracias a eso creo que estoy vivo y viendo el mundo con unos ojos, me parece, más alerta. Y cuando empecé a leer, y es algo que yo lo he insistido mucho en mis columnas en El Observador, la falta que ha habido en todos los gobiernos uruguayos en la insistencia en la lectura. Digo esto porque está demostrado que la violencia baja enormemente. Por ejemplo, en proyectos en Houston o en Texas, donde se ha insistido en la lectura, la violencia es mucho menor. Pero bueno, ya me estoy desviando. Pero el punto es que ahí después de Cortázar vinieron una cantidad de escritores y vino Onetti, ¿no? Y fue en Onetti cuando yo me reconocí en algunas cosas de Onetti, las primeras que leí, en donde me reconocí completamente uruguayo, ¿no? Tanto como en determinadas cosas de la vida que hasta el día de hoy me siguen acompañando, como los sentimientos relacionados con el fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea que de algún modo te cambió de club, el bibliotecario. Me cambió de club, ¿no? Me cambió de club y ahí dice un ensayista italiano, Massimo Cacciari, muy buen ensayista, que acá hay libros traducidos, si lo pueden encontrar, que era el tipo que cuando leía la única cosa que lo interrumpía es cuando jugaba Italia, ¿no? Y a mí me pasaba, pero creo que el fútbol también es una práctica lúdica con mucho de poético, ¿no? Bien. Eduardo, ya desde Valores Personales, que era tu primer libro del 82, hay una clara estética y una preocupación por el lenguaje y la forma que es muy distinta, muy particular, y a su vez desafía la lectura convencional. Pareciera que desde el principio tuviste claro ese camino. La literatura te obliga a ver las cosas de otra manera. Vos podés salir a la calle en un día nublado con mucho viento en Montevideo y decís qué día horrible, ¿no? En Los Adioses hay un momento que recuerdo que dice salió al aire frío, al olor a ninguna planta, ¿no? Es decir, que la literatura te obliga a reelaborar, a ver las cosas de otra manera quizás más profunda, y eso es
todo viene con el uso del lenguaje, ¿no? Uno puede decir, bueno, no somos nada cuando nos morimos, y bueno, las últimas palabras de Shakespeare son el resto es silencio. Es la misma cosa, pero con la intervención del lenguaje muy diferencial, ¿no? Bien, y leyendo un poco la antología, se pueden notar que hay intereses tuyos que tienen que ver con lo llamado erudito, pero también referencias de la cultura popular, no sé, desde Greta Garbo y su reino, hasta Marilyn Monroe y el amar las cosas simples, hasta el Titanic, hasta la muerte de la Caperucita Roja. Bueno, mira, estás refiriéndote al primer libro, Valores Personales, en la época de los militares aquí en Uruguay, y yo iba mucho al hipódromo, me gustan mucho las carreras de caballo, no me gusta mucho apostar, pero me gustan los animales. Tengo 4 perros, un gato y me gustaría tener 2 caballos que están ahí para ayudar, que los han abandonado ahí en Texas. Y bueno, y fui y de pronto hicieron una racia y nos llevaron porque yo no me había dado cuenta que la gente donde iba a esa zona de Maroñas, del hipódromo Maroñas, había timba ilegal. Y vinieron de pronto una cantidad y bueno, nos llevaron. Y me dice, ¿qué es lo que tiene para declarar? Y no tenía nada, ni cédula. Bueno, y lo único que tenía eran mis vivencias, y ahí salió el nombre, Valores Personales, que es la cultura, que es lo que nos llevamos de esta vida. Alguna gran película de Greta Garbo, alguna película de Marilyn Monroe, el recuerdo de algunas cosas, yo no sé, yo siempre cuando era chico quería ser Superman, pero terminó siendo apenas llegando a ser aspirante a Robin, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas fueron el comienzo, es decir, lo que hoy llamaríamos cultura popular, pero que de alguna manera nos crea un imaginario y que nos marca para el resto de mi vida, para el resto de nuestras vidas. Y bueno, ese es el comienzo de Valores Personales, que son homenajes, hay varios aquí, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Yo me acuerdo que pasé 3 años en Estados Unidos, que fueron de los más felices, escribiendo y leyendo todo el día, y tenía un colchón en el piso y comía fideos con mayonesa y ketchup, y me recuerdo que leyendo a Dostoyevsky dice, todo esto es parte de estar vivo, y claro, esos son los valores personales, ¿no? Digo porque vos mencionabas algo muy bien, Débora, y gracias por la lectura atenta, algo que muchos aprecian estos días, está el hecho de que la cultura popular a veces parece estar divorciada de el buen uso del lenguaje, ¿no? Y bueno, en mi caso trato de incorporar elementos de la cultura popular tanto en los ensayos como en la poesía. ¿Cuánto juega el periodista en esa gama de intereses tan variada? En la parte gramatical soy maniático, pero un maniático al nivel, por ejemplo, José Luis Hierro es un profesor de la Universidad de Salamanca, uno de los grandes expertos en gramática en el mundo. La Universidad de Salamanca es famosa por eso, entre otras cosas. Y yo tengo una duda gramatical y le mando un mail. Digo, mira, este de qué acá. Y entonces, bueno, y me manda 5 posibles variaciones. Y el periodismo, como bien preguntabas, me da esta casi corrección que debe tener aquel que por una cuestión no solo de respeto hacia el lector, sino de respeto hacia el lenguaje, debe saber dónde va un adverbio, dónde poner el adjetivo. Está bien, entiendo, pero yo me refería también a cuánto juega el periodista que hay dentro de Eduardo Espina en la elección o en la observación de esos temas que después elegís para tu poesía. Bueno, fíjate, es una muy buena pregunta la que me haces, porque estoy pensando en hacer un libro, mejor dicho, ya lo empecé, un libro de poemas sobre Montevideo. Y una de las cosas que quiero tener en cuenta son hechos históricos, datos empíricos en los cuales participé, ¿no? Y ahí está el ojo del periodista, ¿no? Que en lo lírico de alguna manera interviene el dato documental, que a veces el poeta tanto le da que haya caído una bomba atómica. Digo, porque el caso, por ejemplo, de Wallace Stevens, que estaba escribiendo poemas sobre la felicidad y sobre tomarse un jugo de naranja temprano en la mañana un domingo, mientras los muchachos, como diría Eisenhower, estaban luchando en Europa. Y a él, bueno, dice, ¿y si estoy feliz, qué quiere que haga? ¿No? Y además, otra de las improntas que definen tu obra y que la vuelve con un ritmo muy preciso, hablando de lo periodístico, tiene que ver con el humor y muchas veces la inclusión de subtítulos que se burlan del propio título que tienen arriba. Y vos nombraste a Dostoyevsky ahora, yo había anotado uno que era el título de un poema, 3 versos por alguien que quiso llamarse Fedor D. Qué raro, ayer eran 4, dice más abajo.
El humor es algo que me sale, ¿no? Uno no puede imponer el humor. Uno puede imponer, por ejemplo, una perspectiva irónica en un artículo periodístico, ¿no? Yo recuerdo un maestro que tuve que se llamaba Costa Cobas, fue jefe cuando yo empecé a trabajar en periodismo en el diario El País. Tenía muy poco, 18, 19 años, y Costa Cobas era un maestro. Fue jefe de policiales durante décadas. El que conozca un poco de periodismo en Uruguay enseguida lo va a asociar. Y vos no sabías si las notas periodísticas policiales eran en serio o irónicas, pero eran extraordinarias. Una escritura, eso sí lo podés hacer, pero, por ejemplo, el humor es algo tan difícil de producir que viene, ¿no? Es como el humor y el amor no en vano riman, porque uno no puede imponer una relación amorosa, tampoco podés imponer un chiste. Y el humor sale o no sale. Es decir, yo puedo escribir una crónica, no sé, de las cosas nuevas que están haciendo en la NASA, que queda 1 hora y media donde yo vivo, que hay temas fascinantes para hablar, pero no puedo decir, hoy voy a escribir un poema sobre humor. Pero claro, creo que eso tiene que ver también con la cultura con la cual yo crecí. Yo me siento absolutamente uruguayo después de tantos años fuera. ¿Por qué? Porque cuando tenía 15, 16 años iba a ver en los tablados a Capablanca, y iba a ver a Roberto Barri, un genio del humor, que hoy en día estaría preso, porque era el tipo más políticamente incorrecto y se reía de todo, pero ese humor uruguayo, que los argentinos venían acá porque lo admiraban, ¿no? Ustedes se acordarán, bueno, que el Uruguay era considerado un país de grandes humoristas, Telecataplum, pero sobre todo este humor, el humor que hoy le llaman procas, soez, que nadie lo quiere porque la comunidad esta va a protestar, la otra también. Y Barry era un genio, porque hasta partía de este humor que es muy americano, que está en Groucho Marx, reírse de uno mismo para darle a libertad a los demás para reírse de todo. Y eso es una cosa muy uruguaya. Alguien me dijo una vez en Colombia, dice, tu humor es muy uruguayo. Él había vivido 2 años, porque dice que el uruguayo hace un chiste y te habla seriamente. Lo han notado, ¿no? Vas a un bar, por ejemplo. Pero sin embargo, una vez fuiste a un bar, pediste un sándwich y el mozo te preguntó de dónde era. Bueno, a mí me pasó una cosa muy rara. Me confundieron identidad cambiada, que se le llama en Estados Unidos, y me dijeron que no me podían darle el permiso laboral, y tuve 3 años y medio sin volver al Uruguay, ¿no? La gente quiere entrar a Estados Unidos, yo no podía salir. Y cuando llego acá, yo iba siempre a un bar que se llamaba el Bar Prado, en Benito Blanco, y frente al Paquín, y bueno, y pedí una pizza y una Pepsi, y la P no se pronuncia, y bueno, me dijeron, ¿de dónde es usted? Y ahí me di cuenta que me había llevado toda la vida a ser uruguayo, y en 3 años y medio afuera había dejado de serlo inmediatamente, ¿no? Lo habías perdido. Esa uruguayés la alimentás. ¿Con qué frecuencia venís a Uruguay? Bueno, vos sabés que no vengo por razones laborales. Por ejemplo, me tengo que ir el sábado porque tengo que enseñar en verano, que es horrible porque es como enseñar en enero y febrero, después uno empieza el año cansado. Me gustaría venir por lo menos una vez por año, vengo cada 2 años últimamente, pero... ¿Estás en contacto a través de internet? ¿Seguís la información de Uruguay así diariamente? Te escucho a vos de mañana, por ejemplo, leo todos los diarios. Entonces estás muy bien informado. Estoy muy bien informado. Si no, digo, es algo que... Digo porque el que vive fuera... Conozco uruguayos en Canadá que quizás por una razón psicológica, para no sentir tanto la nostalgia, se abren y no el único momento es cuando juega Uruguay al fútbol, ahí es diferente. Pero yo soy de los que me he llevado el Uruguay conmigo, y que de alguna manera, incluso en los momentos menos esperados, aparece el Uruguay y me obliga a estar en mi país, incluso en la distancia, ¿no? ¿Y Eduardo, seguís siendo tu poeta preferido? Vos sabés que sí. Y ahora que leo el libro digo, no he estado tan mal. Bueno, lo digo en chiste, ¿no? Porque yo me refería, que queda por pase de ego, pero no tiene nada que ver. Es que alguien me preguntó, dice, ¿usted se considera su poeta favorito? Digo, mejor dicho, me preguntó cuando se lee qué es lo que siente. Y yo me considero mi poeta favorito, como se debe considerar cualquier persona que escribe. Cuando escribe dice, soy mejor que Cortázar. Por eso decimos, me encanta lo que escribí, ¿no? Ahí está el placer del escritor. El primer placer del escritor está en satisfacerse a sí mismo. Ahí tenemos casos de escritores que nunca publicaron nada, después de muerto el caso de Kennedy O'Toole, ¿no? La conjura de los necios, que se suicidó porque la madre, se suicidó porque nadie le quiso publicar el libro, y la madre consiguió que lo publicaran después de muerto, y hoy es un genio. Y él escribía para él mismo, ¿no? Por eso digo, soy mi poeta favorito, porque puedo escribir las cosas que yo quiero escribir, ¿no? Bien. En el prólogo de La imaginación invisible, Jacobo Sefamí dice que
has renovado la poesía en español, y así como en el siglo XX el Vallejo, Huidobro y Oliverio Girondo fueron la renovación, a fin de ese siglo y en los 2000 los poetas que lo renovaron fueron Néstor Perlongar, el chileno Raúl Zurita y Eduardo Espina. Además, esto ha sido confirmado por otros críticos. ¿Cómo convivís con eso? Bueno, ahora, yo te digo, yo he sido tan onetiano. Cuando me fui del Uruguay, tanto de un lado o del otro, era ignorado. Y esta visión que me dio Netti, que me la dio Netti, el Eclesiastés, yo soy católico y creo en el Eclesiastés, tanto me da que ahora se dé como tanto me daba antes que de un lado y de otro me negaran o me ningunearan. Veo la vida con esta cuestión cristiana de es lo que nos tocó, ¿no? Aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? Y hoy, bueno, sí, te reconozco que me da una gran satisfacción, porque uno puede decir, bueno, después de tanta soledad, de tanto ninguneo, la obra ha salido a la superficie, ¿no? Al mismo tiempo, me preocupa mucho el hecho de tener un colega, amigo, escritor que a los 80 años dejó de escribir. Entonces, tengo la necesidad de seguir y sobre todo de no quedarme en esto y decir, bueno, ya no escribo más o me quedé. Uno tiene su propio rating interior que te dice, no me puedo quedar en esto, voy a tratar de hacer algo diferente, ¿no? Pero en ese sentido, Al Pacino en Carlitos Way dice, con el tiempo no cambiamos, solo perdemos fuerza, y vos creés que en la poesía pasa todo lo contrario, que lo que pierde fuerza es el tiempo. Bueno, vos sabés que iría en la misma sintonía. No, vos sabés que muy buena cosa lo que estás observando, porque yo tenía un profesor, Howard Nemeros, que ganó el premio Pulitzer, que decía que la poesía es como el acné, se va con la juventud, ¿no? Pero a mí los poetas que me gustan, los escritores que me gustan, son aquellos que pueden escribir después de los 60 años, ¿no? Wallace Stevens, William Carlos Williams escribe su mejor libro después de los 70 años, ¿no? Imágenes con Bruegel. Entonces yo creo que ahora estoy mejor que nunca, me he cuidado, nunca me he pasado en nada, entonces mentalmente... ¿Cómo es eso de que te has cuidado y no te has pasado en nada? Bueno, porque, digamos, he visto muchos de mi generación destrozados por el alcohol, incluso algunos muertos. Yo salgo a correr todos los días. El hecho de haber tenido mucha gente alrededor mío que han caído en la droga, es decir, un gran amigo mío, escritor, no lo menciono al aire, pero americano, murió de una sobredosis. Entonces, yo dije, no, a mí siempre me gustó la imagen de artista Picasso, ¿no? Hasta llegar a los 90 años que te gusten, en mi caso, las mujeres, digamos, la mujer no en el sentido seductor, sino en el sentido de ser humano, que haya una atracción por el mundo, de mantener los sentidos alerta, de tener la mente. Picasso a los 90 años seguía pintando y decía, yo quiero pintar como me hubiera gustado pintar siendo adolescente. Es decir, esa que lo puede tener un periodista, lo puede tener es decir, el elán de vida siempre actualizado. Pero sin ¿no? embargo definís tu obra como una poesía de furia, de pasión y de exceso. Bueno, y el exceso hasta ahora lo puedo poner en práctica si quiero. Es decir, el exceso lo sublimo a través de la escritura, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro que se llama Es la belleza. Es un poema largo que yo voy por la página 400, ¿no? Y me está volviendo loco, ¿no? Es la historia de la belleza, ¿no? La historia de la belleza que en vez de escribirla como ensayo, lo hago en un poema. Eso me parece que es un homenaje a la vida y sobre todo a la vida mental, que es la vida del artista, ¿no? ¿Alguna vez un poema tan largo? No, pero empecé a escribirlo y me empezaron a salir. Y cuando quise acordar tenía 90 páginas, ¿no? Y después seguí, y es algo que hago todos los viernes. Nunca lo dije al aire, pero yo vengo de trabajar los viernes, un día muy particular, y escucho mucho folclore uruguayo, ¿no? Para que me dé el tono. Me gusta mucho Osiris Rodríguez Castillo, Aníbal Zampayo, el poema sobre las garzas, por ejemplo, cantado, es decir, me da el tono, ¿no? Que es un poco como el gaucho que afina la guitarra, ¿no? Y ahí empiezo a escribir. Eso está muy presente, sobre todo en los últimos libros, al que te más a la parte de Uruguay, desde la memoria, desde la ausencia. Vos sabés que el mejor elogio que me han hecho me lo hizo una argentina, la poeta y crítica Delfina Muschetti, que me invitó a leer en el ciclo de la Universidad de Buenos Aires El Erizo, en el Instituto Roja, en la Casa Rojas, en la calle Corrientes, y había como 200 personas. Después que terminé de leer, me dice, escribís y leés como un uruguayo.
Y claro, en el exterior todo te dice, sos uruguayo, sos argentino, que te diga un argentino reconozca una voz, es el campo eso, ¿no? En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Antes de cerrar la conversación con Eduardo Espina, un par de mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, dos que son como muy personales. Raúl dice, un saludo para este viejo conocido de los tiempos de St. Louis, ya hace 30 años. Sí, me acuerdo. Meteorólogo, si no me olvido. Sí, ¿no? me parece que sí. Y después otro que pregunta, en este caso, por recuerdos. ¿Recuerda su obra llamada Niebla de pianos? Correcto, sí. Son en inglés le llaman, son dos plaquettes, ¿no? Yo seguí el criterio americano, incluso por la sencilla razón... ¿por qué no los incluí? Porque son dos plaquettes que las publiqué, Niebla de pianos y valores personales, dadas las circunstancias, pero uno de los que me ayudó a darle la forma al libro me dijo, mira, esto es más para la obra completa, no para lo que los ingleses llaman la obra reunida, poemas selectos, ¿no? Es decir, siempre se empieza con lo que se considera el primer libro, ¿no? Valores personales de esa época, ¿no? El oyente, por lo visto, además, considera necesario ubicarse en Montevideo. Él dice que es Gustavo, de la esquina de Pilcomayo y Gallinal. Tu barrio, ¿no? Bueno, sí, yo vivía por allá por Punta Gorda y el barrio Malvin, tengo grandes amigos, era un barrio de una extraordinaria creatividad. Eduardo Espina, gracias por la visita, que tengas un buen viaje de regreso a Houston, Texas. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación y gracias siempre por estar aquí y por este espacio tan inteligente y que lo sigo desde fuera. Débora, te dejo a ti el final. Bueno, les recomiendo muchísimo este libro de Eduardo Espina, repito el título, que es La imaginación invisible, antología 1982-2015. Y muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos, Débora. Hasta la próxima.